Saludos y bendiciones. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Y hoy en este breve video quería hablar sobre el tema: ¿está peleando Dios por Israel? Y esto es debido a que uno ve constantemente en las redes sociales en cuanto al conflicto que está ocurriendo en Gaza ahora entre el ejército de Israel y Hamas. Vemos constantemente en Facebook, en las redes sociales: Dios bendiga a Israel, Dios está peleando por Israel, Dios hace las peleas de Israel. Cuando vemos esto, tenemos que ir a la Escritura. Porque cuando vamos a la Biblia, ¿qué es lo que vemos? Desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, primeramente el pueblo de Israel era una teocracia. Era un pueblo al que Dios le dio sus leyes y tenía que ser gobernado por la palabra de Dios. O sea, el antiguo gobierno de Israel era una teocracia, algo parecido a lo que tenemos hoy en algunos países islámicos, ¿no? Como Irán y otros países, Arabia Saudita, otros países donde, o sea, la ley, en este caso el Islam, es la que gobierna el país, o el país se tiene que regir por esas leyes. El antiguo Israel, pueblo de Dios, fue llamado a ser una teocracia. Ahora bien, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que cada vez que Israel se apartaba de la ley de Dios, que caía en la idolatría, que desobedecía, Dios no peleaba por Israel, Dios peleaba en contra de Israel. Dios peleaba en contra de Israel, Dios les envió los asirios, Dios les envió los babilónicos, o sea, inclusive aún bajo el mando de José, cuando este hombre, que se me fue el nombre ahora, guardó el anatema, lo que estaba prohibido, el ejército completo perdió. O sea, ¿y qué es lo que vemos entonces? Que cada vez que el pueblo de Dios, Israel, entraba en desobediencia y se apartaba de la ley de Dios, Dios no peleaba por ellos, sino peleaba en contra de ellos. Hasta que finalmente los dispersó, fueron llevados a Babilonia cautivos, y después empiezan a regresar, pero ya nunca más vuelven a tener esa independencia, porque en tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaban bajo el dominio romano. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? Porque actualmente el gobierno de Israel como nación, no es una teocracia, no es una teocracia, es un gobierno secular. Israel como nación no está compuesto de personas religiosas que se deben a guardar la ley de Dios. Gran parte de la sociedad de Israel son gnósticos y ateos. De hecho, el Israel actual se funda por judíos que vienen de Europa, en su mayoría socialista, y algunos gnósticos y ateos, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, podemos decir que el Israel actual es un Israel que está en obediencia a Dios, que está obedeciendo a Dios. Primeramente, aún mirándolo del punto solamente de la religión judía, no lo están haciendo. O sea, el gobierno de Israel de actual es un gobierno secular. Israel celebra paradas gays. Eso nada más era para que Dios, en los tiempos que era una teocracia, para que le hubiese enviado enemigos a que acabaran con ellos. O sea, las cosas que está haciendo actualmente. Entonces quiero dejar claro, porque ya sé que seguramente habrá algún hermano no antisemita, que no, que Israel es el pueblo de Dios, que el actual Israel étnico no es pueblo de Dios, no es una teocracia. Aparte de que no es una teocracia, Israel en su mayoría sigue rechazando a Jesucristo. Y fuera de Cristo no se puede ser pueblo de Dios. Parece mentira que uno tenga que estarle explicando esto inclusive a pastores o a ministros que siguen insistiendo en que Israel actual étnico es pueblo de Dios. Dentro de Israel, dentro de ese Israel étnico, hay pueblo de Dios, los que han venido a Cristo. Igual que dentro de la franja de Gaza,
de las personas que habitan ahí, de los palestinos, se me ha ido la palabra, igual que dentro de los palestinos hay pueblo de Dios porque hay personas que han venido a Cristo. De hecho, hay palestinos cristianos que estaban siendo perseguidos por este grupo terrorista de Hamás. Así que hay pueblo de Dios en ambos lados, pero decir que un lado, en este caso Israel, es el pueblo de Dios y por eso Dios está peleando por ellos, no tiene sustento bíblico, no tiene sustento bíblico. Repito, y esto no es ser antisemita, ni es ser nada en contra de los judíos. Es que la Biblia es claro. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 9, 6, 8, primero Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión, la del corazón, o sea, la regeneración, el nuevo nacimiento, en espíritu, no en la letra. Romanos 9, 6, 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, oiga bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los hijos, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son contados como descendientes. Cuando vamos a Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa esto? Que no eran judíos de sangre genuino, que eran como muchas de estas personas que tenemos ahora aquí en las iglesias evangélicas que dicen que tienen herencia de raíces hebreas y que son judíos y que si el apellido significa tal cosa y que son... Estos son unos falsantes, unos charlatanes. Pero los que está hablando aquí el Señor de esta sinagoga eran genuinos judíos de sangre. Sin embargo, ante el Señor no lo eran. Porque el judío ante los ojos de Dios no es simplemente por herencia. El hecho de que sean descendientes de Abraham según la carne no los hace parte del verdadero Israel de Dios, que es espiritual. Y eso lo vemos claramente en Gálatas 4, cuando Pablo hace la comparación de la Jerusalén de abajo, que da hijos de esclavitud, refiriéndose al actual estado de Israel desde el tiempo de Pablo, y la Jerusalén celestial, refiriéndose a la Israel que pertenece al Israel espiritual, al Israel de Dios. Entonces, mis hermanos, o sea, lo que yo quiero dejar claro aquí, es un error cuando vemos estos hermanos, Dios está peleando las batallas de Israel. Dios no puede estar peleando ninguna batalla por un pueblo que está en desobediencia, que está rechazando a su hijo. Y aunque no estuviera rechazando a su hijo, no es una teocracia. Y eso es algo que muchas personas, muchos hermanos no entienden o no quieren entender. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Nosotros lo que debemos de orar es por la paz. Nosotros debemos de orar por el pueblo de Dios, porque hay pueblo de Dios en Israel y hay pueblo de Dios entre los palestinos. De hecho, hay iglesias, por lo menos, yo sé de iglesias bautistas que hay, donde hay tantos palestinos como israelitas, pero se ven como un solo pueblo, porque eso es lo que son, un solo pueblo de Dios. Pero son para pertenecer al pueblo de Dios tiene que ser por medio de Jesucristo. Quien rechaza a Jesucristo no es pueblo de Dios. Entonces nosotros como cristianos no podemos estar tomando un lado y decir estos son los malos contra los buenos y aprobar todas las cosas que está haciendo Israel, porque una cosa es el derecho a defenderse, pero ya van más de 40,000 muertos, más de la mitad mujeres y niños que no son terroristas. El último ataque fue un ataque cibernético por medio de los teléfonos que empezaron a explotar y le explotaron tanto a niños, le explotaron tanto a enfermeras, le explotaron tanto a doctores en los hospitales. Nosotros como creyentes no podemos aplaudir esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Orar primeramente por la paz. No es orar para que Israel barra con sus enemigos, no, orar por la paz, porque hay pueblo de Dios tanto entre los palestinos como entre los israelitas. Alguien dirá, bueno, es que los palestinos la mayoría son musulmanes. Bueno, entre los israelitas la mayoría son ateos, gnósticos y una verdadera minoría son los que son cristianos, que rechazan a Jesucristo.
Entonces, mis hermanos, tenemos que orar por la paz. Tenemos que orar por la paz, tenemos que orar para que en medio de esta situación tan triste, tan difícil, que está causando tantos muertos, que sirva a la misma vez para que muchas de estas personas vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces, como creyente, no es decir Dios está peleando. Bíblicamente no hay ninguna razón, se lo repito, lean sus Biblias. Cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia contra Dios, Dios no peleaba por ellos, sino contra ellos. Y nadie me puede decir ahora mismo que el pueblo de Israel está en obediencia a Dios. De ninguna manera. Entonces, no podemos decir, no, Dios está del lado de Israel y está peleando por ellos. No, Dios no está peleando por ellos. ¿Que Dios está en control de la situación? Sí, Dios está en control de la situación. ¿Que Dios está llevando a cabo sus propósitos? Sí, Dios está llevando a cabo sus propósitos. Aunque, como siempre he dicho, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. O sea, Judas cumplió el propósito por el cual tenía que cumplir. Sin embargo, eso no hizo de Judas inocente. No. O sea, Judas fue el hijo de perdición y Judas no hizo lo que hizo por cumplir los propósitos de Dios, sino por su propia maldad, su propio pecado, su propia avaricia. Así que, mis hermanos, decir que Dios está peleando por Israel no tiene ninguna base bíblica. O sea, no es que son el pueblo de Dios, no son pueblo de Dios. Fuera de Cristo no es pueblo de Dios. Y aun si lo fueran, que no hay sustento bíblico para eso, aun si lo fueran, la nación de Israel está en rebeldía y en desobediencia contra Dios. No solamente rechazando a Cristo, sino hasta celebrando paradas gays, que en tiempos del Antiguo Testamento hubiese Dios mandado apedrearlos a todos. Así que no podemos decir, y como vemos el patrón bíblico, que cada vez que el pueblo de Israel estaba en desobediencia, Dios no peleaba por ellos, sino contra ellos, pudiéramos decir lo mismo ahora. El actual estado de Israel no está en obediencia a la palabra de Dios. Así que como no está en obediencia de Dios, si acaso lo que Dios puede hacer es pelear contra ellos, pero no con ellos. Entonces nuestro deber, seguir orando. Tenemos que orar por los judíos y oramos para que vengan al conocimiento de Cristo. Y oremos para que esta guerra termine pronto y para que esto no se vaya a extender en un conflicto ya en toda la región, que es lo que parece que algunos de estos líderes quieren. Así que bueno, mis hermanos, nuevamente este video era un video corto, quería hacer esta aclaración, no soy como me han acusado cuando he hablado esto, no, entonces tú eres izquierdista, tú eres woke, tú eres progresista, no, cualquiera que me conoce, que me ve en las redes sociales, en los videos que hago, sabe, soy cristiano, conservador, estoy en contra de todo el progresismo, estoy en contra de la cultura woke, estoy en contra de todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero el hecho de que sea cristiano conservador no significa que automáticamente tengo que defender lo indefendible, ni repetir como papagayo lo que no tiene ninguna base bíblica. Como dije, oremos no solo por Israel, oremos tanto por los palestinos como por los israelitas. Oremos que este conflicto no se extienda más. Oremos para que muchas de estas personas puedan venir al conocimiento de Cristo y oremos para que el Señor le dé el consuelo que solamente Él puede dar a las madres que han perdido sus hijos, los hijos que han perdido sus padres, las personas que han quedado mutiladas en medio de esta terrible guerra. Así que bueno, esto era todo por hoy. Hay el video anterior a este, donde hablo de cuál es el verdadero Israel de Dios. Ahí entro en más detalles, ya con muchos más pasajes bíblicos acerca del verdadero Israel. Pero por el momento quería aclarar esto. O sea, Dios no está peleando, no hay base bíblica para decir que Dios está del lado de Israel peleando por Israel, porque Israel está en desobediencia y siempre que Israel ha estado en desobediencia, en vez de Dios pelear por ellos, ha peleado contra ellos. Así que la paz de Cristo sea con ustedes. Este es tu amigo Ricky Frontán quien se despide.